Para los que no me conocen muy bien, soy alguien que encuentra un disfrute profundo en la lectura. Y es que me permite hacer varias cosas. La primera es viajar en diferentes puntos de la historia, así como diferentes puntos geográficos. Pero lo más importante es que me permite observar estas filosofías o perspectivas de vida de grandes pensadores. Y yo sé que es un poquito a lo mejor como ingenuo de mi parte, pero también me hace sentir que puedo ser parte de esa conversación desde mi perspectiva a lo mejor menos desarrollada que estos grandes, ¿no? Pero es una sensación que me gusta muchísimo. Dentro de una de estas tantas aventuras de leer, di con una lectura que me pareció muy como reveladora. Y era de este personaje que se llama Miyamoto Musashi, que es si no es que el más famoso samurái de todos los tiempos. Eh, Nació en el siglo XVI, muere en el siglo XVII. Entonces son diferentes tiempos a los que vivimos hoy, pero me parece que gran parte de lo que él proponía son cosas que aún se sostienen, se necesitan. Creo que carecemos eh, de de estos pilares que permiten como construir una vida con mayor propósito o sentido, ¿no? Nada más para que nos demos una idea de por qué era famoso. A los 13 años ganó su primer duelo a muerte. Ojo, son otros tiempos, entonces sé que pues, un niño no debería estar eh, viviendo este tipo de cosas, pero en la época en la que él se desarrolló, tuvo que hacerlo. Entonces, punto número uno. El segundo es que acumuló más de 60 duelos a muerte en su vida, pues nunca perdió, nunca perdió. Pero su fama y su legado son cosas distintas. A mí lo que me atrae es su legado, y su legado no tiene mucho que ver con la espada, más bien es la forma en la que abordó la vida, en la que él desarrolló una manera de estar en el mundo que me parece muy atractiva. Y esta filosofía consiste en tres puntos primordiales. La primera es como la autodefensa, que él decía estas cosas, quisiera leérselas, ¿no? El mundo es impredecible, el caos y la traición existen, y la vida puede arrebatarte todo en cualquier momento. Entonces, la autodefensa era siempre estar listo, siempre estar alerta, porque él decía que nosotros teníamos que tener afilada la conciencia, el cuerpo y la voluntad, precisamente por esas posibilidades que siempre estaban latentes. La autodefensa es como este pilar número uno. El número dos es la contemplación. Él decía que había que mirar a la vida sin aferrarse, reconocer los ritmos de las cosas, perdón, reconocer los ritmos de las cosas, verte a ti mismo, y esta es mi favorita, verte a ti mismo con crudeza, pero con calma. La observación sin distracción es la clave de toda estrategia. Para poder contemplar algo, y lo he platicado a lo mejor en otras situaciones o momentos, para poder contemplar uno necesita tiempo. Y hoy por hoy celebramos mucho la prisa. No tengo tiempo de nada y hago millones de cosas, pero tampoco puedo decir con certeza que las estoy haciendo lo mejor posible. Las estoy haciendo lo mejor posible dadas las circunstancias, pero nunca cuestionamos las circunstancias. La contemplación me parece algo muy necesario el día de hoy, así como la autodefensa. La tercera, y esta es como la espina dorsal de toda propuesta que venía de Miyamoto, es la disciplina. Decía que uno tiene que tener un compromiso inquebrantable con el camino. Y aquí voy a citar a otro autor que vino muchos años después, que es a Joan Manuel Serrat. Él tiene una frase que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Pero yo difiero bastante, o la experiencia de vida que he tenido me hace diferir con este grande autor, este gran cantautor. Me parece que no somos tan gran cosa como para crear caminos. La vida ya está antes de que yo llegara. Entonces, la vida te ofrece muchas alternativas de camino. Entonces, nosotros no estamos en el negocio de crear estos espacios, sino le corresponde a la vida. Me parece más que el que se crea, el que se construye sobre el camino o sobre los caminos somos nosotros. Y creo que aquí es donde entra ese compromiso inquebrantable con el camino, porque nosotros nos vamos a desarrollar sobre él. El que se descubre, el que se construye, el que se reinventa sobre estas veredas o vericuetos somos nosotros. Y ahí es donde radica esa como promesa, ¿no? Hacia sostenernos en los espacios. Lo otro que nos permite la suma de estas cosas es cuestionar los caminos o las decisiones que estamos tomando, porque si yo digo que un camino empedrado, o sea, que ese es el camino sobre el que voy a circular, pero estoy utilizando un Ferrari, no puedo decir que el carro es malo, tampoco puedo decir que el camino es malo. Pero la combinación de estas dos cosas hacen que el resultado parezca muy turbulento o problemático. Entonces el hecho de poder tener la autodefensa, a lo mejor hacia nuestras emociones, pensamientos, etcétera, tener la contemplación y estar con este compromiso con el camino y con la elección del camino, porque pues uno se va descubriendo sobre él. Me parece que el combo de estas cosas puede ayudarnos a o elegir un mejor vehículo para el camino que nos hace más sentido, o elegir el camino que le haga más sentido al vehículo que ya soy, ¿no? Lo otro que él decía de la disciplina es que no es un castigo, sino es como una libertad estructurada. Y hoy nosotros tenemos mucha estructura alrededor de las cosas que hacemos y donde nos desarrollamos, pero estas estructuras están más enfocadas a la obediencia que a la libertad. Y lo digo porque uno no tiene mucho espacio para el criterio cuando hay reglas que seguir en un espacio laboral a lo mejor, y pues yo no quiero perder mi trabajo, entonces prefiero perder mi criterio a perder mi chamba. En los espacios sociales, a lo mejor puede ser desde familia o amigos, pues yo no quiero dejar de pertenecer a este espacio a pesar de que a lo mejor las relaciones ya no están nutriéndonos de la misma manera que a lo mejor al principio. Entonces, la estructura que me ofrece este espacio social me empuja a la obediencia más que a desarrollar un criterio o aportar cosas para mejorar en colectivo. La otra cosa que él decía de la disciplina es que el que domina su espada, el que no domina su espada será dominado por ella. Y quizá nosotros no usamos espada, pero lo que le decía hace rato, eso puede equivaler a nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestros pensamientos. Porque Musashi él no entrenaba para la victoria, pues él entrenaba para no traicionarse. Y aquí es donde entra el valor de estas tres cosas juntas. La autodefensa nos invita a proteger lo que somos, la contemplación a conocer lo que somos y la disciplina a honrar lo que somos. Curiosamente, personas como Kobe Bryant o David Goggins nos han mostrado en la actualidad cómo se ven estas tres cosas casi encarnadas en el día a día, ¿no? Y en el individuo. Y lo hacen con un aire fresco, pues, que pertenecen a nuestros tiempos, pero a la vez no pierden la profundidad con la que viven. Yo creo que por eso millones de personas nos sentimos tan afines o atraídos por este tipo de personajes, ¿no? Como ellos, porque de alguna manera sentimos el valor de esa mentalidad de guerrero.